Bienvenidos al análisis. Bueno, el 14 de agosto se cumplió un hecho verdaderamente histórico, importante. Fue el momento en el cual el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, izó la bandera estadounidense en la embajada, lo que será el local de la embajada estadounidense en La Habana, dando término de esta manera al primer paso en el proceso de restablecimiento de las relaciones entre los dos países. Se ha dicho un hecho histórico porque ciertamente después de 54 años, dos países que tienen, además de la proximidad geográfica, vínculos y afinidades culturales, históricas, espirituales, como Cuba y Estados Unidos, de alguna manera hacen las paces, y esto por supuesto es un hecho que hay que registrar. Ahora, hay que entender que esto es simplemente un acto, el primer acto de un proceso que se va a desarrollar y que no está exento de grandes dificultades y de negociaciones que se consideran bastante difíciles, bastante complejas, que están en juego muchos intereses. Y se trata fundamentalmente de restablecer las relaciones diplomáticas. Ello no implica necesariamente que en Cuba va a ocurrir de la noche a la mañana un cambio, de un régimen que después de 54 años ha perfilado un modelo de naturaleza totalitaria, con una economía severamente estatizada, que asumió en aquel momento, en los años 60, el modelo de la Unión Soviética y que se ha mantenido como uno de los pocos modelos de esta naturaleza que sobrevive en el mundo de hoy, junto con Corea del Norte, y políticamente por supuesto con China y otros países, pero desde el punto de vista de lo que es la estructura como modelo, podríamos decir que solo Cuba y Corea del Norte sobreviven después de lo ocurrido con la caída del bloque comunista y también con el desvanecimiento de la Guerra Fría. En consecuencia, es un proceso, como decíamos, complicado, que va a tener esfuerzos mutuos que tienen que realizar ambas partes. Por ejemplo, establecer lo que se llaman los valores de la democracia en Cuba va a costar mucho trabajo. El propio Raúl Castro lo ha dicho, ¿no? De tener una apertura económica, diplomática, pero en ningún caso tiene que ver con lo que es la esencia del modelo cubano. Ahora que con el tiempo, el hecho de restablecer las relaciones con Estados Unidos y las implicaciones que ellos suponen puedan flexibilizarse el modelo cubano es otra cosa, pero no va a cambiar. Y eso no tiene por qué extrañar a nadie, porque Estados Unidos mantuvo durante tantos años, en el equilibrio de la Guerra Fría, relaciones con la Unión Soviética y era un modelo contrapuesto. En este momento, las relaciones entre Estados Unidos y China son de mutua armonía. Sin embargo, son dos modelos totalmente distintos. Y así ha ocurrido también con otros modelos no totalitarios por la vía, digamos, ideológica, como en el caso de las experiencias comunistas o del socialismo real de la Unión Soviética, pero también Estados Unidos mantiene relaciones con las monarquías del Golfo Asiático y con otros países en los cuales tampoco se ejercitan los valores ni la práctica democrática. En consecuencia, hay que entender que se trata de un proceso que comienza y que se va a desarrollar con el tiempo. Pero hay una pregunta que se han hecho los analistas, y es: ¿esto tendrá algún efecto en Venezuela? ¿Y por qué se hace una pregunta? Bueno, porque en los últimos años evidentemente ha existido una estrecha alianza entre el régimen de los hermanos Castro y el proceso del socialismo del siglo XXI, la revolución bolivariana originalmente de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Y se ha hablado por eso de Cubazuela, de Venecuba, entendido que ambos países han tenido coincidencias que van mucho más allá de lo normal en las relaciones diplomáticas. Y por supuesto la pregunta en este sentido es pertinente. Es bueno aclarar que la situación de Venezuela es totalmente distinta. La situación de Cuba y Estados Unidos es un conflicto, como hemos dicho, de muchos años, que tiene raíces y explicaciones de otra naturaleza. Venezuela es un país que mantiene relaciones diplomáticas con Estados Unidos, relaciones comerciales muy intensas, hasta el punto de que sigue siendo nuestro principal mercado comprador de petróleo. Hay unas relaciones culturales también muy activas, en consecuencia no tienen nada que ver con Venezuela no es objeto de ningún bloqueo, en efecto lo fue y lo sigue siendo Cuba por parte de Estados Unidos, en consecuencia no pueden establecerse paralelos.
Por otra parte, si bien es cierto que el gobierno de Fidel Castro, y luego de Raúl Castro, los hermanos Castro, ¿verdad?, y el gobierno de Chávez llegaron a coincidencias muy estrechas en el plano político, tampoco en Venezuela se reproduce lo que ha sido el modelo cubano. Es decir, hay que entender que esta alianza que cristalizó, la llamada ALBA, la alianza del ALBA, es fundamentalmente política y tiene que ver en relación al contexto internacional y las relaciones de América Latina, de varios países de América Latina, en el caso de Ecuador, de Bolivia, de Nicaragua, con Estados Unidos, pero en ninguna manera puede decirse que en Venezuela hay, digamos, una copia fotográfica de lo que es la experiencia cubana. En consecuencia, lo que ocurra en Cuba no tiene por qué tener un reflejo inmediato ni tampoco un impacto muy importante en Venezuela. Por supuesto, ya es distinto con una Cuba que tiene embajada en Estados Unidos, con Estados Unidos que tiene embajada en Cuba, procesar ciertas tensiones y diferencias que se mantienen entre Venezuela y Estados Unidos, teniendo en este caso a Cuba como un amigo, como un factor de moderación, de negociación, en caso de que estas relaciones adquieran características mucho más difíciles, mucho más tensas y eventualmente traumáticas. Pero de todas maneras lo que hay que destacar es que eso no significa que va a haber una modificación automática, que no modificación como la de Cuba, en el caso de Venezuela, porque son situaciones absolutamente distintas. Yo creo que estos planteamientos son pertinentes para entender los acontecimientos que se van a desarrollar en los próximos meses, en los próximos días, como continuación de este hecho sin duda histórico que fue el restablecimiento formal de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Muchas gracias y los invitamos de nuevo a seguirnos en el análisis.